y esto está causando que nos metamos en nuestros locales insonorizados predicándonos unos a otros y olvidado la gran comisión que tenemos como iglesia por no querer romper las rarezas y barreras raciales. El profeta Jonás tampoco quiso aceptar el llamado de Dios para predicar a Nínive, porque esta misma ciudad había cometido masacres con el pueblo judío, a sus mujeres encintas les abrían los vientres y a sus bebés estrellaban contra las paredes, y escenas como estas emergían en la mente de Jonás y le impedían predicar el mensaje de salvación. Por ello tomó un barco rumbo a Tarsis para evadir esta responsabilidad. Dios levantó una tormenta que casi mata a toda la tripulación mientras Jonás dormía en el camarote indiferente a su llamado por el rencor que guardaba a Nínive. Los marineros clamaban a sus dioses mientras el profeta del verdadero Dios que podía hacer callar la tormenta estaba durmiendo. Esta es la escena de la iglesia en este tiempo. Estamos en medio de una gran tormenta, una gran crisis, no solo económica, sino también moral y espiritual, y la gente clama al ocultismo, a la santería, a la ciencia, al materialismo, para salvarse de su vacío existencial y sus depresiones, mientras la iglesia duerme en su camarote insonorizado huyendo de su llamado por prejuicios históricos y culturales. Mitos según el diccionario, mito es, conjunto de creencias e imágenes idea lizadas que se forman alrededor de un fenómeno y que le convierten en modelo o prototipo. Un mito es una mentira cultural que se repitió tantas veces que termina pareciendo una verdad. El pueblo gitano es talentoso, tiene un algo que nace del espíritu de supervivencia que se ha forjado a lo largo de los siglos, y eso nos hace especiales. Sin apenas estudiar tenemos grandes oradores, empresarios, músicos, genios. ¿Qué no sería si estudiáramos, si se nos programara, no para sobrevivir sino para trascender, para triunfar, para llegar alto? Sin embargo, un gran porcentaje del pueblo gitano apenas llega a cursar los estudios de secundaria y carecen de motivación para proponerse carreras o apuntar alto en la vida, porque sobre nuestra cultura pesa el mito de que los gitanos no son para eso. Los complejos culturales nos subyugan y condicionan a interpretar un guión en la vida de actores secundarios o simples rellenos de escena. Es casi imposible encontrar gitanos que se planteen llegar a ser arquitectos, abogados, banqueros, políticos, etc. Porque parece ser que esos sueños no se cultivan en la cultura de nuestro pueblo, nadie nos siembra esto y por consecuencia tenemos un alto porcentaje de familias con grandes problemas económicos y niveles de alfabetización bajos, por supuesto, con sus correspondientes problemas de delincuencia que viene como efecto dominó de algo que empieza en una educación mediocre. La palabra de Dios nos enseña a sembrar bien en nuestros hijos y a prepararlos para apuntar a la excelencia. Nuestros objetivos tienen que cambiar para que cambie nuestro lenguaje y nuestros patrones de conducta. Debemos liberarnos de la esclavitud mental y educar para la conquista. Paradigmas. Como hemos dicho anteriormente, los paradigmas son cosas que hacemos sin saber por qué las hacemos. Son tradiciones obsoletas y reflexivas que se siguen practicando porque eso siempre fue así. Las culturas están llenas de paradigmas, y estos nos hacen tener una naturaleza reacia a abrir la mente a todo lo nuevo, que no precisamente tiene que ser algo nuevo en sí, pero es nuevo para la mente de personas que no lo conocían. Sin embargo, hay gente atrincherada en lo familiar y ve con recelo y sospecha todo lo desconocido que amenaza su mundo conocido. Los paradigmas nos condenan a vivir en lo que fue y no nos deja avanzar a lo que será. El conservadurismo obsesivo es el veneno del progreso y la sentencia de muerte de los logros futuros. El analfabetismo del siglo XXI no será el de los que no sepan leer, sino el de aquellos que no estén dispuestos a desaprender lo que aprendieron para aprenderlo de una manera mejor. Esto está afectando gravemente a la iglesia de hoy, porque no entiende los problemas que estamos enfrentando en la actualidad. La pregunta es, ¿el cristianismo es relevante en la sociedad de hoy? ¿Puede la iglesia superar el desafío del posmodernismo? ¿Qué tiene la iglesia que decirle al hombre de hoy? No se trata de moldear y manipular la palabra para que sea lo mejor que la gente quiere escuchar, se trata de no perder la esencia del mensaje, pero tenemos que estar en vanguardia para hablar el idioma de esta generación para que entienda el mensaje, no diluido pero, sí aplicado. Dios no dejó nunca de crear, y Él hace siempre cosas nuevas, se mueve en el tiempo y desarrolla estrategias para cada generación. Debemos dejar que Dios nos rompa los paradigmas y establezca su estrategia en nosotros. Recuerda, no echa vino nuevo en odres viejos. Sincretismo religioso, nuevo orden mundial, ecumenismo y neopentecostalismo. La Torre de Babel fue el primer movimiento organizado de rebelión contra el gobierno de Dios en la tierra. En Gen.11, Nimrod, que quiere decir rebelde en hebreo, fue el promotor de tal movimiento anarquista que quería establecer un sistema mediante el cual el hombre pudiera controlar el mundo independientemente de Dios. Sin embargo, vemos que Dios confundió el lenguaje de todos quedando la obra de Babel inconclusa y la humanidad esparcida.
Después de varios siglos ha habido monarcas que han querido e incluso a veces parece que han logrado parcialmente el control del mundo bajo un solo gobierno. Tales son los casos de Alejandro Magno, Napoleón, o Hitler. Esto está claramente relacionado con lo que veníamos desarrollando acerca de la profecía de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Pero hay algo que todavía no hemos tocado. La visión de Nabucodonosor tiene un matiz profético que se cumple en nuestros días. Los pies y dedos de la estatua representan el resurgir del Imperio Romano en nuestros tiempos. Hoy estamos viviendo en toda su totalidad lo que llamamos la globalización, esto es según el diccionario un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Es decir, la globalización es el proceso mediante el que todo el mundo, mayormente los países y las naciones más desarrolladas como Europa o los Estados Unidos, se convierten en un patio desde el que todos nos interrelacionamos y crecemos juntos. Organismos como la ONU, fundada en 1945, fue creada como un organismo para el control mundial con influencia directa sobre la política, economía, religión, salud y educación de todos los países, controlando todas las naciones de la Tierra. Esto no es otra cosa que lo que veníamos diciendo acerca del resurgir del antiguo Imperio Romano y asimismo un nuevo movimiento del espíritu de Nero que se levanta de nuevo para volver a edificar esa obra de rebeldía contra Dios que en su día no pudo terminar. La mayoría de los teólogos y doctores en escatología creen que la ONU estará directamente relacionada con el anticristo que anuncian las Escrituras. La ONU, así como otros tantos organismos y movimientos, están dirigidos por sociedades secretas, las SS, una de ellas se conoce como los Illuminati. Los Illuminatis le sirven a Satanás, su misión es tomar control de la Tierra a través del nuevo orden mundial, pertenecen a los grados más elevados de la masonería, una orden satánica, se les conoce como el gobierno invisible detrás de los gobiernos, y ellos son los responsables de los eventos mundiales por su gran poder. Los Illuminati son personas muy ricas y poderosas que controlan la economía a través de los bancos centrales y la política local e internacional de los Estados Unidos y la ONU. Se han infiltrado en los partidos políticos de todo el mundo. Se dice que fabrican deudas para ganar dinero de las deudas de las naciones, controlan la prensa y las grandes corporaciones, y además controlan el sistema educativo mediante una organización de las Naciones Unidas llamada UNESCO. Odian el cristianismo y lo quieren remover usando argumentos de separación de Iglesia y Estado. Asimismo han creado sectas para causar confusión entre los cristianos, por ejemplo los Testigos de Jehová, los mormones y muchas sectas evangélicas. También se han infiltrado en altas posiciones de la Iglesia Católica para causar un declive en la Iglesia Católica, como por ejemplo el movimiento llamado los escándalos de la Iglesia, a fin de controlar todo. El fundador de los Illuminati en 1776 fue Adam Weishaupt. Adam creía en el satanismo y humanismo, su ideal era desarrollar métodos para lograr restablecer un solo gobierno. Adam le llamó a este gobierno mundial de Novus Ordo Seclorum en latín, que traducido al español quiere decir Nuevo Orden Mundial. Además es el título de su libro publicado el mayo 1 de 1776. Es Novus Ordo Seclorum, Nuevo Orden Mundial. Esta frase aparece en latín en el billete de $1 americano en compañía del año 1776, fecha de la fundación de los Illuminati, en números romanos. Los números romanos están en la base de la pirámide la cual encumbra un ojo que se dice que es el ojo que todo lo ve. Este ojo es el símbolo de la antigua deidad egipcia Horus, que es un prototipo de Satanás. Grandes artistas e industrias se les conoce por tener en su eslogan y su publicidad simbología Illuminati como el ojo de Horus. Las principales metas de los Illuminati son, 1. Abolir todos los gobiernos nacionales. 2. Abolir todas las religiones excepto el satanismo. 3. Abolir la familia. 4. Abolir la propiedad privada. 5. Abolir el patriotismo. 6. Abolir la propiedad de herencia con impuestos altos. 7. Creación de un gobierno mundial bajo las Naciones Unidas controlado por los Illuminati. También son los responsables de varios sucesos no tan alarmantes pero que han cambiado notablemente nuestras vidas, por ejemplo, los virus de computadora fueron creados por los Illuminatis para chantajear a los dueños de Internet para que acepten nuevos controles de gobierno sobre Internet, por eso los gobiernos han puesto en marcha las nuevas reglas para regular Internet que es uno de los medios de comunicación por medio del cual pueden controlar todo el mundo. Los ataques terroristas sobre Israel durante 20 años seguidos son producto de los Illuminatis, en los que han ahogado en deudas millonarias este pueblo sin que nadie haga nada. Accidentes nucleares también han sido planeados por ellos. Epidemias, hambre, contaminación global de los alimentos, etc. Y todo esto con el fin de reducir la población mundial ya que esta ha crecido desde 1800 hasta ahora,
de 1.000 millones de personas a 7.000 millones, y los pronósticos prevén que en 2030 seremos 9.000. Por eso, a pesar de que hay suficientes recursos en el mundo para abastecer a todos, ellos no quieren repartir más trozos del pastel, y han implementado un plan de reducción de la población mundial a través del genocidio colectivo más oculto y despiadado jamás visto. Los mensajes subliminales están en todos los medios masivos de televisión, películas, radio, empresas, publicidad. Tan solo una hora de noticieros influencia toda nuestra forma de pensar. Estadísticamente un niño a los 6 años ya es fiel a las marcas, a los 18 años ya ha visto 200.000 anuncios y a los 65 años la mayoría de las personas han pasado 9 años de media delante de TV o similares. Nos